tardes a todos nuestros oyentes que nos escuchan por esta emisión. Bienvenidos a este su programa Restaurados por su Gracia. A todos los que nos oyen desde la ciudad de Cali, de Ibagué, de Pereira y nos escuchan en Chalón, Esperanza, y a los que nos escuchan aquí en Bogotá y todos sus alrededores, muy bienvenidos a todos nuestros televidentes y radioescuchas. En esta tarde hay un programa, hay un tema especial, se llama las acciones y las declaraciones proféticas. En esta tarde usted va a entender qué es una acción y qué es una declaración profética. Muchas veces entendemos sobre las acciones y las declaraciones proféticas, pero a veces no vamos a la práctica de una acción y una declaración profética. Hemos escuchado palabra, hemos escuchado revelación de parte de Dios, hemos escuchado profetas, apóstoles, pastores, hombres de Dios que nos direccionan a través de la palabra de Dios, pero muy pocos hemos ido y han ido a la práctica de estas acciones y las declaraciones que Dios suelta a través de una palabra profética. En esta tarde yo le invito a que usted esté atento a cada palabra que Dios está revelando para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, una palabra de direccionamiento, una palabra que direcciona y una palabra que transforma y que levanta. En esta tarde usted va a tener una mentalidad diferente en que usted va a accionar y va a declarar una palabra profética. La diferencia entre accionar y declarar: usted declara, pero tiene que ir al mismo tiempo a accionar esa palabra profética. Entonces el tema de hoy trata con las declaraciones proféticas o las declaraciones y acciones proféticas, de manera que comprenderemos la parte jurídica que tiene el oficio o un ministerio profético. Déjeme decirle que usted debe tener una orden jurídica para declarar y para accionar una palabra profética. La palabra profética y la acción profética es una orden como un papel notarial de la jurisdicción del reino de los cielos o el alto tribunal del cielo. Es una orden que viene escrita a través de una palabra profética que está direccionando y que está soltando hacia una persona o hacia un lugar o hacia una ciudad. Usted debe entender que cuando usted suelta una palabra, usted debe tener una orden jurídica, una orden estatal, una orden del reino para soltar una palabra profética. Déjeme decirle que hay palabras proféticas que se sueltan sin tener una autoridad y sin tener una orden, porque la orden viene directa del cielo. A las palabras que los hombres de Dios sueltan es porque Dios ha demandado y ha soltado una orden sobre ese hombre para soltar una palabra profética, sea la persona o sea a un lugar o sea un destino o una nación. Entonces es imposible entender y fluir verdaderamente en lo profético sin tener la mentalidad jurídica que debe tener el creyente que anhela la dimensión profética. Déjeme decirle que usted debe entender y debe tener una mentalidad jurídica. Usted debe tener la mentalidad que es el reino, una mentalidad establecida por Dios. Si la persona no tiene esta mentalidad establecida por Dios, o una mentalidad de reino, o una mentalidad con una unción que viene de parte de Dios, que es profética, déjeme decirle que las circunstancias que se pueda encontrar, no puede soltar una palabra sino tener una orden jurídica de parte de los cielos. Yo quiero que usted vaya a la Biblia, ahí a donde está en Mateo capítulo 16, versículo 19, y dice la escritura que Jesús le dice estas palabras a Pedro: a ti, Pedro, te da la autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo, Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Entonces, algo importante en esta palabra: Pedro estaba siendo delegado con una autoridad espiritual, siendo delegado con una autoridad que venía de los cielos. Déjeme decirle que una palabra que se suelta viene dirigida de la autoridad de los cielos.
Una palabra que usted suelte o un hombre de Dios suelte viene dirigida de parte de los cielos, de parte del reino, de parte de la autoridad o la jurisdicción de los cielos. Déjeme decirle que así como hay jurisdicciones aquí en la tierra, que usted no puede pasar jurisdicciones sin tener una autoridad legítima de una nación o de una jurisdicción para pasar a la siguiente jurisdicción. Así es en el reino espiritual y así es en el mover profético. Usted debe tener una autoridad autoridad jurídica para pasar a la jurisdicción, para desatar una palabra profética. Es como usted no puede meterse en el campo del enemigo sin tener una orden jurídica de los cielos para entrar en el campamento de las tinieblas o en el campamento de los enemigos. Tiene que tener una orden que viene directamente de Dios para decretar, para derribar y para arruinar y para levantar. La siguiente dice, el tiempo. En este tiempo el Señor está levantando y enviando a sus siervos con el propósito de que puedan hacer declaraciones proféticas. Para este tiempo Dios está levantando hombres y mujeres con una unción profética y una unción apostólica. Una unción que viene desatada desde la misma presencia del Padre, desde el mismo trono de Dios, para hacer una declaración profética. ¿Sabe? Para sanar las vidas del pueblo y la tierra o regiones. ¿Cómo así? Yo no tengo que tener una autoridad legítima de parte de Dios para declarar una palabra, para activar una palabra o para hacer una declaración profética, para sanar o para dar vida hacia una persona o hacia un individuo. Es decir, dos cosas que vamos a definir primeramente: el significado de las palabras, acciones y declaraciones. Definiciones. Acciones. Acciones significa influencia o impresión producida por la actividad de cualquier agente sobre algo. Vuelvo a repetirle, acciones significa influencia o impresión producida por la actividad de cualquier agente sobre algo. O sea, movimiento, ejercicio, tarea, obra, acto, operación, actividad o actuación. Declaración, manifestación formal que realiza una persona con efectos jurídicos. O sea, una declaración. Cuando vemos a las leyes estatales aquí en la tierra, digamos las notarías. Las notarías sueltan, hay declaraciones cuando una persona va a hacer una unión conyugal con otra persona sobre matrimonio. Hay una declaración en un acta donde dice notaría tal, o nombre de la notaría. Un ejemplo, pongamos notaría segunda, situada en tal parte, va el nombre de los contrayentes de ese papel que están declarando la notaría. Va los nombres de las personas, de los que contrajeron matrimonio, va el nombre de los testigos, porque hay testigos, y ahí empieza a estipular el día, la hora y la fecha en que se produjo o se realizó el matrimonio. Y en la parte de atrás va un sello donde está estipulado el sello de la notaría, y hay una firma, dice firma el notario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Usted debe entender que la palabra o la declaración profética viene de la notaría del cielo, viene de la notaría jurídica de la presencia de Dios. Usted debe entender que para soltar una palabra o para contraer una palabra profética, usted debe tener un acta delante de Dios. ¿Qué es un acta? Un acta es donde Dios se estipula todos los derechos de la persona o los derechos de aquel contrayente hacia la otra persona. O sea, el contrayente es Dios y nos está delegando los derechos proféticos para soltar una palabra o para declarar una palabra, para activar una palabra o para movernos en la palabra profética. Entonces, el Señor es quien mueve a sus siervos para realizar actos proféticos de fe, con el propósito de quitar maldiciones que están afectando la vida abundante. O sea que yo en mi vida
o ministerio, yo puedo soltar maldiciones o decretar bendiciones, porque tengo una autoridad legítima que viene de parte de los cielos. Tengo un acta profético, tengo un sello profético, tengo una jurisdicción profética, tengo una orden judicial profética para decretar sobre la tierra. Cuando un policía aquí en la tierra va sobre una persona que cometió un delito, sea muerte, asesinato o traficante de drogas, va con una orden jurídica donde dice que esta persona o este oficial puede entrar a su casa y puede arrestarlo. Déjeme decirle que yo vengo con una autoridad legítima para entrar a la casa de las maldiciones, entrar a la casa de las personas para decretar y para activar una palabra sobre ellos. O sea, yo vengo como profeta de Dios y como hombre de Dios a activar una palabra sobre una persona. Déjeme decirle que usted que me está escuchando, si usted tiene un ministerio de alta unción, un ministerio de alto nivel, sea pastor, sea evangelista, sea apóstol, sea maestro, sea profeta, usted debe entender y tiene que saber que usted viene con una autoridad y viene con un sello, sea apostólico, sea profético o un sello apostólico y profético. Debe entender que usted viene con una orden judicial para contrarrestar las maldiciones que están soltadas sobre la tierra, para contrarrestar una enfermedad o para paralizar el espíritu de muerte. Entonces, ejemplo, como Jerusalén que está dejada, desierta, hasta que diga, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Esto lo habla en Lucas capítulo 13, versículo 35. Dice, he aquí vuestra casa se os deja desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los actos proféticos, la mayoría de los profetas descritos en el Antiguo Testamento hacían actos proféticos, lo cual denotaba el estilo de cada uno, pero sobre todo demostraba la orden que Dios daba para que realizaran los actos. Déjeme decirle que en la capacidad profética yo puedo hacer actos proféticos, pero tengo que tener una orden judicial para ejecutar un acto profético. Déjeme decirle que si usted no tiene una orden judicial, usted no puede activar un acto profético, no puede moverse en un acto profético porque no tiene la orden judicial del notario mayor, que es Dios, o sea, del Señor de los cielos, que da la orden para hacer un acto profético. No te puedes mover a hacer un acto profético, a hacer una declaración profética sin tener una orden legítima de parte de los cielos. En otras palabras, los actos proféticos era orden de Dios. Por ejemplo, vamos a ver unas cosas o los actos proféticos que le sucedieron al profeta Ezequiel. Si usted ve los primeros capítulos del profeta Ezequiel, vemos una serie de actos proféticos donde este hombre o este profeta se movió bajo una autoridad, bajo un derecho legal dirigido por Dios y soltado por Dios y escrito por Dios para que este profeta los pudiera hacer aquí en la tierra. Entonces, Ezequiel recibió de parte de Dios la orden, o sea, vamos a ver, primer acto profético. Ezequiel recibió de parte de Dios la orden de dormir sobre su lado izquierdo por 390 días para simbolizar que Israel sería castigado por 390 años. Luego se acostó sobre su lado derecho por 40 días, que estaba simbolizando que Judá sería castigado por 40 años. Con ataduras, profetiza que Israel sería apresado entre las murallas de la ciudad quedando cautivo. Comió poco y bebía poco agua, para señalar que habría escasez de alimentos cuando fueran sitiados por el ejército o el enemigo. Su pan tendría que ser cocinado utilizando como combustible excremento, indicando que los hijos de Israel comerían pan inmundo en las tierras donde serían arrojados. ¿Quiere ver esto? Está en Ezequiel capítulo 1, versículo 17. Usted encuentra el primer acto profético, o una serie de los actos proféticos. Sigue escribiendo la escritura. Y tú acuéstate sobre el lado izquierdo, y pon sobre él la iniquidad de la casa de Israel,
por el número de días que estés acostado, sobre él llevarás su iniquidad. Porque yo he asignado un número de días igual a los años de su iniquidad. 390 días tú cargarás pues con la iniquidad de la casa de Israel. Primero, el lado izquierdo significan las cosas que Dios desechaba y abominaba y despreciaba. Este lado izquierdo, como profetas o como hombres de Dios, podemos declarar sobre el pueblo que Dios está desechando la abominación y desecha la iniquidad y desprecia el pecado que el pueblo hace en la iglesia o hace fuera de la iglesia. O sea, esto lo que estaba haciendo el profeta, estaba diciendo que el pueblo de Dios estaba andando en malos caminos, estaba pecando, estaba alejándose de su presencia, y por cuando se estaba alejando de su presencia, Dios mandó al profeta que se acostara del lado izquierdo. O sea, Dios en su pluralidad estaba dando la espalda al pueblo por haber pecado y por haber andado en las abominaciones y haber seguido a los ídolos que no eran dados por Dios. La parte que Dios nunca aprueba, nunca Dios va a aprobar ni va a estar de frente. Lo que Dios no aprueba, siempre Dios va a dar la espalda. Dese en cuenta y tenga en cuenta que las cosas que Dios nunca va a aprobar, nunca Dios va a estar frente a eso. Siempre va a haber una espalda, siempre va a haber la espalda. Cuando Dios escribió los 10 mandamientos, dice la escritura, o no trata de escribirlo bien, pero siempre hablaba de que Dios daba la espalda. Dice la escritura que en un tiempo Dios daba la espalda. O sea que habían cosas que el pueblo de Israel estaba haciendo, que Dios estaba tan indignado que había dado la espalda al pueblo. Nunca lo había abandonado, pero había dado la espalda. Dios nunca abandona, pero sí da la espalda a las cosas que hacemos o a las cosas que el pueblo está haciendo. Cuando los haya cumplido, te acostarás por segunda vez, pero sobre el lado derecho, y llevarás la iniquidad de la casa de Judá. Déjeme decirle que esto significa, Judá significa un pueblo que da alabanza. Cuando un pueblo da alabanza que no es consagrada a Dios, una alabanza que sale con pecado, una alabanza que sale con mal olor, Dios da la espalda a esa alabanza o a esa adoración, porque Judá significa alabanza. Y este pueblo que hablaba el profeta Ezequiel, es porque no estaban dando una alabanza santa, sino una alabanza que estaba contaminada de pecados, tanto del pasado y tanto del presente, y aún estaban haciendo pecados que no tenían que ver con las cosas de Dios. Entonces dirigirás tu rostro y tu brazo desnudo hacia el sitio de Jerusalén y profetizarás contra ella. Jerusalén significa la iglesia y Judá significa los adoradores que dan alabanza a Dios. Tengan en cuenta que Dios separa dos cosas: Jerusalén, que es la iglesia, y Judá, que es los adoradores o aquellos que dan alabanza y aquellos que trabajan en un ministerio. Aquí te ataré con cuerdas para que no puedas volverte de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu sitio. El lado derecho significa que Dios accionará con su justicia para castigar la iniquidad de Judá. Déjeme decirle que el castigo va a ser más severo que el de la iglesia a Judá. O sea, el castigo va a ser más severo a Judá, porque son los que llevan la palabra, son los que están trabajando hombro a hombro, son los que están dando cuenta y van a dar rendición de un pueblo. O sea que el castigo va a ser más severo todavía a aquellos que llevan la palabra y no están haciendo la palabra y están haciendo cosas que no están de acuerdo a los estatutos y decretos que la palabra dice. Versículo 9 dice: y tú toma trigo, cebada, habas, lentejas, milo y centeno. Ponlos en una vasija y hazte con ellos pan, conforme al número de días que estés acostado sobre tu lado. 390 días lo comerás. El alimento que comas será de 20 ciclos de peso por día. Lo comerás de tiempo en tiempo y beberás el agua por medida. La sexta parte de un hin la beberás de tiempo en tiempo.
Comerás torta de cebada, habiéndola cocido sobre excrementos humanos a la vista de ellos. ¿Qué quería esto? Comerían en escasez y comerían de su inmundicia. O sea, Dios trataría la parte del sustento y la alimentación. O sea que comerían a tiempos y comerían no por horas, sino comerían a distintas horas del día. Ya no como su costumbre de comer al desayuno, al almuerzo, a la comida, no. Comerán a distintas horas y comerán a tiempo, en diferentes horarios, y sus horarios de comida van a ser cambiados, pero comerán cosa inmunda, o sea, su alimento será inmundo para ellos. Entonces el Señor dijo: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones donde yo los arrojaré. Y yo dije: Señor Dios, he aquí que nunca me he contaminado, porque desde mi juventud hasta ahora nunca he comido animal muerto o despedazado, ni jamás ha entrado en mi boca carne inmunda. Entonces él me dijo: mira, te concedo que prepares tu pan sobre estiércol de vaca en lugar sobre excremento humano. Me dijo además: hijo de hombre, he aquí voy a romper la provisión de pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con terror, para que al escasear el pan y el agua se aterren unos a otros y se consuman de su iniquidad. Los actos del profeta Jeremías. Aquí vemos lo que acabamos de hablar. Hablamos de los actos que vivió el profeta Ezequiel. Son actos donde Dios daba una orden y tenía que cumplirse a la orden profética, tenía que cumplirse a la orden del estatuto que Dios estaba dejando desde su origen estatal o de su origen jurídico hacia el profeta Ezequiel. Vemos el siguiente acto, los actos del profeta Jeremías. Usted va a encontrar Jeremías capítulo 13, versículo 4 al 8. Dice: todos los actos proféticos que Dios mandó hacer a sus profetas parecía sin sentido o fuera de la razón para que la mente humana, o inclusive locura. O sea, es decir, que al no tener una mentalidad jurídica no se pueden entender estos actos. Si usted no tiene una mentalidad del reino, usted nunca va a entender un acto profético. Por eso hay gente que habla en contra del ministerio profético, habla los profetas se mueven y en la dimensión profética. Usted debe entender y debe mirarse y debe usted dirigirse en una mentalidad profética. Si usted no entiende el mensaje profético y usted no entiende una autoridad profética y no entiende qué es una jurisdicción profética y qué es un acta profética, es mejor que tú te quedes callado y no digas nada, porque te puedes meter en problemas y el problema te puede ser más agrandable. Cuando tú no estás con una mentalidad profética y no entiendes, es mejor que te quedes callado o pides revelación al Señor para que Él le muestre. Pero si no entiendes esto, quédate callado para que no te metas en problemas y en asuntos jurídicos del reino. Los actos proféticos son como la cultura que un profeta practica. O sea, el acto profético es mi cultura como profeta. Mi cultura profética o mis actos proféticos viven en mi cultura profética. Como profeta de Dios, yo tengo que estar constantemente en los actos proféticos, caminar en actos proféticos, hacer actos proféticos. Para la gente es locura. Para la gente el acto profético es una locura. Hay miles de actos proféticos. La Biblia nos demuestra por actos proféticos. Los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento hicieron actos proféticos. Para este tiempo Dios está exhortando a que los profetas se muevan en actos proféticos. Para que los ministerios que están empezando como profetas deben entender que la cultura profética en que están viviendo es una cultura de solo actos proféticos, y deben entender una dimensión, deben entender en qué dimensión profética se están manejando. Sin embargo, por temor a la crítica, ya no se practican los actos proféticos.
Por otra parte, por el mal uso también de actos proféticos. Hay profetas que usan los actos proféticos para maldecir una ciudad, para maldecir un pueblo, para maldecir un individuo, o para maldecir una iglesia, o para maldecir otro ministerio. Es muy lamentablemente escuchar esos hombres de Dios que maldicen ministerios a través de sus actos proféticos. Y déme decirles que ya tienen su recompensa. Tienen una recompensa que viene con una acta jurídica y vienen con una orden de que el alguacil, que es Jesús, los echará a la cárcel, que es el infierno, por no hacer un acto profético debido a la orden judicial o a la orden que está puesta en el papel profético. Sin embargo, los actos proféticos llevan el propósito del Señor. Jeremías 13 habla: toma el cinturón que has comprado. Vea que Dios le habla al profeta Jeremías y se ve a la ciudad y compra un cinturón. Y no te lo ciñes, dice, no lo vayas a ceñir al cuerpo, sino ve al río Éufrates. Y aquí dice la escritura: toma el cinturón que has comprado, que llevas en la cintura, y levántate, vete al Éufrates y escóndelo allá en una hendidura de la peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como el Señor me había mandado. Y sucedió que después de muchos días el Señor me dijo: levántate, vete al Éufrates y toma de allí el cinturón que te mandé que escondieras allá. Fui pues al Éufrates y cavé, tomé el cinturón del lugar donde lo había escondido, y aquí el cinturón estaba podrido y no servía para nada. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: así dice el Señor, de la misma manera haré que se pudra la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. Los actos del profeta Agabo. Veamos lo que sucedió en el Antiguo Testamento con el profeta Jeremías y lo que sucedió con el profeta Agabo en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11. En el Nuevo Pacto, el profeta Agabo usó la figura de Jeremías y el cinto, pero en esta acción era para darle un mensaje al apóstol Pablo y declarar el propósito de Dios. Dice Hechos 21, 10 al 13. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, que vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Los actos, vamos al siguiente acto, los actos del profeta Oseas. Otro acto que vemos en las Escrituras fue el del profeta Oseas, que por orden de Dios tuvo que casarse con una ramera para explicar acerca de la fidelidad de Israel. Esto no es una regla, sino un rema específico para cada profeta. Es una orden específica según el tiempo, el lugar y el tipo de personas donde el profeta ministraba. En este tiempo, los remas proféticos del Señor nos permiten hacer declaraciones o efectuar actos proféticos. Cada rema tiene un propósito y es instrumento de bendición. La orden de los actos proféticos. Los actos o declaraciones proféticas tienen un orden de parte de Dios. Primero se actúa en los cielos, luego repercute en la tierra. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esto significa que lo que pasaba en los cielos afectaba a la tierra, como la voluntad de Dios que se hace tanto en el cielo como en la tierra. Un ejemplo es cuando la Biblia dice: los hombres se desmayarán del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, por lo que los poderes de los cielos serán sacudidos. Lucas 21, 26. El espiral profético. Esto sucede en una espiral profético. Cuando sucede algo en el cielo, tiene repercusión en la tierra. El acto profético es como un espiral
espiral. Primero serán los cielos, primero serán en el cielo las señales, luego repercute en la tierra para que lo que está sucediendo en la tierra vuelva al cielo y lo afecte. La Biblia lo declara así: en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 18:18. Es decir, que todo lo que hagamos acá en la tierra afectará de alguna manera en el cielo, y para eso fue que nos dieron las llaves del reino de los cielos. Como ministros podemos influir en las cosas que acontecen en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, tenemos cierta responsabilidad respectando a lo que sucede en el lugar donde habitamos. Con nuestra actitud impedimos que pasen algunos eventos en la tierra. Nuestra actitud profética interviene lo que pase o no pase en la tierra. O sea, si actuamos con irresponsabilidad o ignorando, si dejamos de realizar actos por negligencia o lo hacemos a mediocridad, o esto va a repercutir en nuestra vida espiritual y en el ambiente espiritual donde nos ha dejado el Señor. ¿Sabe? Te voy a dar un ejemplo por la palabra que sucedió allá en Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 17 al 19. Siguiendo las instrucciones del profeta Eliseo, lanzó una saeta a los aires declarando: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Esto le sucedió al rey Joás cuando vino a pedir una palabra profética o un direccionamiento profético. Y dijo: abre la ventana hacia el oriente. Y él abrió. Entonces Eliseo dijo: tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo: flecha de victoria o saeta de salvación del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Entonces añadió: toma las flechas. Y él las tomó y dijo al rey de Israel: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Note esta palabra, lo que sucede aquí. Dice que el profeta le dice: golpea la tierra, y él golpeó la tierra 3 veces y se detuvo. El hombre de Dios se enojó con él y le dijo: deberías haber golpeado 5 o 6 veces, entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo, pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. Solamente golpeó 3 veces y se detuvo. El acto profético en la tierra no se hizo adecuadamente. Vea lo que sucedió, algo conmovedor, algo impresionante. O sea, el profeta le dio una orden al rey: golpea la tierra, y él golpeó 3 veces y el profeta se enojó. O sea, el profeta, sabiendo lo que iba a suceder, sabiendo que si golpeaba más de 6 veces en el acto profético iba a suceder cosas extraordinarias en ese ambiente espiritual y en ese ambiente natural en el que el rey Joás estaba viviendo, pero por causa de su negligencia o su mediocridad, por no hacer su acto profético como el profeta le dijo, entonces golpeó 3 veces la tierra. Y dice: por eso el profeta Eliseo, enojado al rey Joás, diciendo: al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Eliseo tenía doble porción. Eso significa que siempre enfatizaba en doblar la orden. O sea, en el discipulado de Eliseo, la orden era siempre doblar el acto profético, o sea, multiplicar su acto, o sea, doblemente su acto profético. Por eso Eliseo llegó a doblar los milagros en comparación de Elías, y así fue su ministerio. Por eso él pidió la doble porción, porque sabía que si pedía la doble porción, sus milagros y su ministerio iba a ser doble proporcionado bajo una unción profética. O sea, esto fue lo que pasó por alto Joás, los actos proféticos a través del cuerpo. O sea, nosotros podemos recibir los beneficios de los actos proféticos de los antiguos profetas, porque un acto profético queda siempre activo para las futuras generaciones. O sea, pero también en este tiempo final debemos de tener y hacer actos proféticos para futuras generaciones. Usted va a hacer actos proféticos. Usted debe pararse y crear una palabra profética, caminar en la palabra profética, un acto profético.
te voy a dar una clave de un acto profético, o te voy a dar a que usted empiece a practicar un acto profético. ¿Sabe cómo practicas tú y cómo te accionas en los actos proféticos y cómo tú mueves los actos proféticos? Tú puedes pararte frente a una casa que te gusta, o frente a un carro que te gusta, o frente a un negocio que te gusta, o frente a un banco que usted desee dinero, y usted puede hacer un acto profético, como cual usted puede estar decretando sobre la casa, puede estar caminando sobre la casa, usted puede quitarse los zapatos y caminar en la casa. Está haciendo un acto profético. La Biblia me dice que todo lo que pisare con mi planta para mí será. O sea, en esto estoy haciendo un acto profético con mi cuerpo. Lo que hizo el profeta Joás, lo que hizo el rey Joás fue con las manos, o sea, golpeó la tierra, o sea, un acto profético con el cuerpo. Hay actos proféticos espirituales y hay actos proféticos con el cuerpo. En este momento estamos hablando de actos proféticos con el cuerpo, o sea, con las manos, con los pies, con mi boca, con mis ojos o con mis oídos puedo hacer actos proféticos. Hay muchos actos proféticos. Vamos a mirar esto. El cuerpo del profeta del Nuevo Testamento. Dice, en los actos proféticos de hoy involucran partes de nuestro cuerpo, es decir, que podemos utilizar nuestro cuerpo como punto de contacto para los cielos y para la tierra. Vamos a ver la primera, las manos santas del profeta. Nuestras manos pueden ser receptores para traer las bendiciones de Dios. Uno de los actos proféticos que son las manos. O sea, por consiguiente, quiero que en todo lugar, dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. O sea, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo aquí a su siervo discípulo Timoteo, dice, el profeta debe de cuidarse de no caer en ira y contienda. O sea, lo que estaba haciendo el apóstol, estaba haciendo de maestro profético, le estaba enseñando a su discípulo Timoteo que iba a ser un futuro profeta, y le estaba dando unas orden proféticas, o sea, le estaba declarando, haciendo una acta profética para que él se dirigiera por esa acta, y le estaba escribiendo una orden profética para que él se rigiera por esa orden profética que venía de parte de la jurisdicción del reino. Hay muchos profetas hoy en día que hablan mal de otros profetas. Esto es una maldición que se echan los hombres de Dios. Hablar de otro hombre es una maldición. No hable de sus siervos los profetas, no hable de ningún hombre, porque se echa una maldición gratuitamente. Sea el profeta pequeño o grande, o sea un profeta de 6, 7 años, o sea un niño de 12, 13, o sea un profeta de 20, o un profeta de 25, o hasta ahora está comenzando un profeta, quédate callado y no te metas en asuntos que no te convienen. Dice la Biblia que Dios juzga a sus siervos. Dios nos llamó a declarar la palabra, a activar la palabra y no a juzgar a nadie. Entonces, su plataforma en que estaba hablando, su plataforma es de contienda contra otros, y eso no debe ser así. Moisés fue un profeta que levantaba manos como un acto profético. Vemos lo que sucedió entre Moisés y los hombres de Amalek. Dice que hubo una guerra entre los hombres. Dice la señal de las manos levantadas de un profeta. Cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel obtenía la victoria. Y cuando las bajaba, los amalecitas prevalecían contra Israel. Por lo que Aarón y Hur tuvieron que sostener sus manos con firmeza hasta que se puso el sol y vencieron a Amalek. Esto lo puedes encontrar en Éxodo capítulo 17, versículo 11 y 12. Las manos son receptoras o receptores, ya sea de bendición de Dios o para maldición. Esto es responsabilidad de un profeta, y no simplemente de los profetas, sino también de todo ministro que acude o que está ejerciendo un ministerio o que quiere ejercer un ministerio. Si tenemos manos santas, pueden ser utilizadas como instrumentos de bendición. Ese acto nos dará la recompensa. Salmo 18:20 dice: el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado.
Pero el que no quiere participar de la santidad por la limpieza de sus manos no tendrá recompensa y pondrá en peligro de derrota el lugar donde ministrará. O sea que se convertirá, en vez de convertirse en lugar en bendición, se va a convertir en un lugar de maldición para ese hombre o para esa mujer o para ese ministro. O sea, mis ministros que me están escuchando, hombres de Dios, miremos cómo estamos caminando y miremos cómo estamos andando en la dimensión profética o en la dimensión de Dios. Segundo, Salmo 58:2 dice: no pues en el corazón cometéis iniquidad, la violencia de vuestras manos repartáis en la tierra. Las manos no santas pueden ser un punto de contacto con las tinieblas y atraer contaminaciones. Cuando un profeta está en ira y contienda, mejor es que no haga actos proféticos porque sus manos no están santas. O sea, mis profetas que están empezando, si sus manos están contaminadas, es mejor que no hagan actos proféticos porque esos actos proféticos se te pueden devolver a ti y se pueden convertir en una maldición para tu vida y tu ministerio y se puede ir a echar a perder todo lo que usted ha construido. Ojo mis profetas, ojo mis siervos, ojo mis amados y ministros de Dios. Miqueas 2:1 dice: ay de los que planean la iniquidad, los que traman el mal en sus camas. Hay hombres de Dios que están en sus camas y planean cómo a quitar o dañar una obra o cómo robar las almas de otras iglesias. Oh mis hombres de Dios, oh mis pastores, Dios nos llamó a que prediquemos y no robemos almas. Los que traman en el mal en sus camas, al clarear la mañana lo ejecutan. O sea, aquellos que se sientan en sus camas en las noches a planear un mal contra otro hombre, a levantar una calumnia, al otro día lo ejecutan porque está en el poder de sus manos. ¿Sabe? Así como hay poder en nuestra boca, también hay poder en nuestras manos. Nuestras manos debemos utilizarlas para el poder de los milagros, de sanar enfermos. Dios dice: y tomará y echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. No, Dios dijo: use las manos para iras y para contienda. No, las manos son para declarar y para levantar a los enfermos, no para dañar y levantar y para destruir ministerios. Entonces, Isaías capítulo 1:15 dice: y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. O sea, esto está hablando lo que el profeta Ezequiel lo veíamos en un momento atrás. Dice que esto, cuando el profeta se acostaba al lado izquierdo, o sea, Dios estaba volteando la espalda, dando la espalda al pueblo, porque su pueblo estaba contaminado y estaba haciendo cosas indebidas con sus manos. Dice: si aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé, vuestras manos están llenas de sangre. Levantar. Te voy a decir una cosa. Así como hay homicidios que se hacen con las manos y se matan físicamente a otra persona con un cuchillo, una pistola o con un palo y muere la persona, también hay asesinatos, hay homicidios espirituales cuando usamos nuestras manos o nuestra boca para dañar un ministerio. Estamos matando un ministerio, estamos matando un hermano. El que se levanta, dice la escritura, el que se levanta contra su hermano o contra un hombre de Dios está cometiendo un homicidio, y esto es como si estuviera matando a otro físicamente. Esto se llama pecado también delante de Dios, y también tiene que arrepentirse delante de Dios. Entonces ponga cuidado a lo que Dios está hablando en esta palabra. Levantar las manos es un acto profético, y por eso el Señor amonesta para que nos lavemos y limpiemos, quitando la iniquidad de nuestras manos, las obras que están siendo malas. Las manos siempre hablan de las obras. Vamos a otras partes. Los ojos sanos del profeta. Cuando un profeta cuida sus ojos para que permanezcan sanos, podrá ver de manera correcta y verá cómo Dios quiere que vea lo que pasa en el mundo espiritual. ¿Qué pasa con esto? Hay hombres de Dios que sus ojos son incorrectos al mirar. Dice Isaías 29:10: porque Jehová derramó sobre vosotros un espíritu de sopor. O sea, cerró los ojos de vuestros profetas y puso un velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Un profeta
que no le da importancia a cuidar sus ojos, corre el peligro de perder la visión, el discernimiento y el ver el mundo espiritual que lo rodea. Por eso hoy en día se hablan disparates en los púlpitos, por eso hoy en día se habla a la ligera, porque no hay una visión. Dice la Biblia que en los últimos tiempos se acortará la visión. ¿Sabe qué estaba pasando allá en el pueblo de Israel cuando dice que los ojos estaban oscureciendo de Elí porque no había visión? Dice, y en esos tiempos la visión no había, o sea, no había visión, no había revelación, pero había un profeta, un vidente que se estaba levantando, pero por causa de ese problema el profeta no podía ni entender la voz de Dios. Por eso, hasta que a lo último Elí hizo un esfuerzo para mirar lo que Dios estaba haciendo en lo espiritual para llamar a Samuel. Por eso Elí le dijo, si te llama otra vez, dile, heme aquí, porque entendió. Hasta que no entendamos la visión y el discernimiento, no podemos ver lo que hay en un mundo espiritual en lo que nos está rodeando. Ser profeta sin esta visión es estar sin una de las herramientas maravillosas que le dan el título que originalmente se usaba, y era el del vidente. Un profeta sin visión no es un profeta. Un profeta sin revelación no es profeta. Un profeta sin palabra profética no es profeta. Un profeta sin discernimiento profético no es un profeta. Un profeta que no tiene actos proféticos no es profeta. Entonces, aquel que quiere decir que es profeta, que Dios lo llamó al ministerio profético, tiene que tener estas cualidades: tener la visión espiritual, tener la revelación espiritual, tener el discernimiento espiritual, tener los actos proféticos, y quinto, tener un llamado profético que viene de parte de los cielos. Segundo, Isaías, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, dice: antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía, venid, vamos al vidente, porque aquel que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. En la siguiente clase hablaremos cómo funciona un vidente. O sea, vamos a estar hablando sobre los moveres proféticos y sobre el mover profético, porque mucha gente no entiende esto y estamos hablando un poco de disparates en el mover profético. El profeta Eliseo miraba cosas que su criado no podía ver, por lo cual le tuvo que pedir al Señor que le abriera los ojos y que pudiera ver la protección de Dios en su vida y la realidad del mundo espiritual. La regla general del creyente es lo que dijo Jesús acerca del ojo: cuanto más no será la regla del profeta. Lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo. O sea, cuando hay una revelación, el cuerpo que es Cristo, que es la iglesia, está sano. O sea, cuando hay una revelación, hay una sanidad en el pueblo de Dios. Cuando hay una visión, hay una sanidad en el pueblo. Hay una activación de visión. O sea que cuando no hay visión, todo el mundo está ciego y todo el mundo se va a un hueco. La Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde irán juntos? Irán juntos al hueco. O sea que si el profeta no tiene visión y la iglesia no tiene visión, irán juntos a un hueco, o sea, un despeñadero, y se perderá la obra que Dios está haciendo. O sea que tiene que haber una visión para guiar a un pueblo, tiene que haber una visión para guiar un individuo, tiene que haber una visión para guiar un ministerio, tiene que haber una visión para guiar un grupo de personas. Si no hay visión, no hay un pueblo a donde dirigirlo. Segundo, pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira pues que la luz que hay en ti, ahí no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz sin tener parte alguna en tinieblas, estará también totalmente iluminado. Como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Debemos consagrar nuestros ojos al Señor respecto a lo que vemos. La Biblia habla en Apocalipsis, donde hablaba a la iglesia, que le decía: unta tus ojos con colirio. Colirio era una especie aromática donde se usaban para echarse a los ojos para sanarse. En ese tiempo los ojos la gente sufría cataratas y se iba oscureciendo sus ojos. Y se untaba colirio para que las cataratas se cayeran y para que sus ojos se abrieran. El Señor
Señor está insinuando a la iglesia que use cataratas, o sea, que use la visión de Dios, que use la palabra de Dios, que use la oración para quitar las cataratas que no dejan ver la gloria de Dios. Como dice, como Jorge hizo pacto con sus ojos para no ver doncellas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que también hablaba tanto del mundo espiritual y del mundo físico. O sea, los hombres de Dios debemos de cuidarnos de no mirar a las mujeres que no nos pertenecen, de mirar mujeres que no son llamadas, que debemos de mirar las mujeres, no debemos de mirar mujeres que no son las de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si usted, hombre de Dios, tiene su mujer, mire su mujer. Si usted tiene su mujer, no trate de mirar otra mujer, porque usted peca, está pecando. O sea, usted dice, no, es que no estoy haciendo un acto con ella, o no estoy fornicando con ella. No. Si usted tiene su pensamiento y está mirando a una mujer, dice la Biblia, con solo mirarla y pensar algo en su mente, ya ha pecado y ha cometido fornicación y adulterio. O sea que usted debe cuidar sus ojos, mirar a Cristo, decirle, Señor, unta colirio en mis ojos para no ver las cosas pecaminosas del mundo. Pero no solo tomar en cuenta lo que sea evidencia como pecado, sino también debemos de analizar en nuestro corazón lo que nos motiva a ver nuestro alrededor. Si me hago entender, los profetas muchas veces caen en dejarse guiar solo por lo que miran, como Samuel se equivocó porque juzgó por la apariencia de los hijos de Isaí. Entonces se equivocó y pretendía ungir por rey a quien no había sido elegido por el Señor. Para que nuestro ojo sea sano, tenemos que aprender a sacar la viga que pueda haber en él, antes de querer quitar la mota en el ojo de nuestro hermano. Entonces debemos entender esta palabra. Usted debe entender que Dios le habla sus ojos espirituales. Usted debe entender que esta palabra profética, usted debe mirar hacia dónde va a mirar. Dice que el que quitar la mirada a las cosas del mundo y poner la mirada en las cosas de Dios. Hay gente que tiene puestas los ojos en las cosas del mundo. Tiene las cosas mirando lo que no pertenece a Dios. Usted tiene que mirar lo que sí pertenece a Dios. Usted tiene que caminar en la dimensión que Dios ha levantado. O sea, yo te digo como hombre de Dios, mira y empieza a caminar. Usa tus actos proféticos para bendecir, no para maldición, porque esos actos proféticos que usas para maldición te pueden venir a tu vida y te pueden dañar tu ministerio. Por eso es que si vemos lo que pasó con Saúl, Saúl hizo un poco de actos proféticos y definitivamente su ministerio cayó en tierra. O sea, no permita que su ministerio se caiga por una simple palabra que usted suelta que no tiene conocimiento. Si usted no tiene conocimiento de un acto profético o de una dimensión profética, no entiende y no tiene conocimiento del mover profético, quédate callado, quédate callado, quédate callado. Y cuando alguien venga con un nivel profético y espiritual, pregúntale, o pídale a tu pastor o al maestro o a un profeta dirigido por Dios que le enseñe estos moveres, porque los profetas también somos guiados a ser maestros para enseñar a las personas. Bueno, mis amigos, que les haya gustado este tema. Mañana estaremos hablando de otros temas así, casi parecidos. Yo quiero que usted sea impartido en la presencia de Dios. Yo quiero que usted camine en la dimensión profética del Espíritu Santo. Mis amados, Padre Celestial, te pido por cada persona que me está escuchando en esta hora, por cada hombre de Dios, por cada persona. Te pido, Señor, que tú abras los ojos de ellos, úntalos con colirio espiritual, úntalos con su presencia. Padre Celestial, en esta tarde, si hay un enfermo en cama, le ordeno en el nombre de Jesús que se levante ahora mismo. Si hay una persona que está desanimada, hoy recibe ánimo en el nombre de Jesús. Si hay un enfermo terminal, se levanta en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy le hablo a toda escasez, le hablo a toda enfermedad, le hablo a todo espíritu inmundo
Espíritu que suelte ahora a las personas, que suelte las vidas, y declaro sanidad, declaro bendición, y declaro cielos abiertos, y declaro ojos abiertos para que puedan entender y caminar en el nombre de Jesús. Padre Celestial, declaro una palabra de bendición, una palabra profética sobre cada vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amigos, qué tarde que he compartido con usted, que le hayan pasado rico en este programa, que hayan aprendido mucho. Si algunos quieren escucharnos más, escríbenos en Facebook, estamos Chalón, Radio Chalón, escríbenos a nuestro WhatsApp 319-374-3831 o llama a la línea directa que es 718-3359, allí le responderemos tus inquietudes y todo lo que usted quiera saber sobre el ministerio. Dios te bendiga, Dios te guarde, chao, chao, y que pases una feliz semana en la presencia de Dios. Chao, Dios te bendiga.